Buenas noches, auditorio hondureño de Canal 8 Honduras. Bienvenidas y bienvenidos sean a este espacio de Gobierno Abierto. Hoy, 8 de noviembre de 2022, les saluda Elvis Calix. Este día un tema muy importante, la 12ª Asamblea Regional de la CLADE por el derecho a la educación pública, cuidado, transformación y justicia social. En los últimos años hemos vivido un periodo de intenso cambio en nuestra región. La pandemia y la agudización de tendencias políticas conservadoras en América Latina y el Caribe han provocado un aumento de múltiples formas de desigualdades, de restricciones a la participación de la sociedad civil y han traído nuevos desafíos como el impacto de la digitalización en la educación, la mayor presencia de las corporaciones en la educación y los espacios de toma de decisiones sobre las políticas educativas. Hoy nos acompaña en Gobierno Abierto dos invitadas especiales. Ella es Nelcy Lizarazo, quien es coordinadora general de la campaña por el derecho a la educación, y también tenemos a Minta Navarro, quien es coordinadora del foro Dakar, que también estará con nosotros. Buenas noches, bienvenidos sean a Gobierno Abierto. Muy buenas noches, un gusto estar aquí. Bueno, sabemos que a partir de este día se está llevando a cabo un evento muy importante y es este foro. Y si podemos hablar un poco para entrar en lleno ya de qué será este evento que se estará llevando a cabo, iniciando, ¿de qué se trata la Asamblea Regional de la CLADE? Bueno, quizás buenas noches para ti y buenas noches a toda la audiencia, por supuesto, que sigue este programa. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por invitarnos. La campaña latinoamericana por el derecho a la educación, quizás comienzo por ahí, es una red regional con presencia en 18 países del continente y con 35 miembros de la campaña que están, digamos, enraizados en los países, y también redes regionales que tienen miembros a su vez. En fin, somos muchos y muchas que trabajamos desde hace años en una agenda por el derecho humano a la educación. Ese es como nuestro eje, lo que nos convoca, lo que nos une. Y en esta estructura de red hacemos asambleas generales, las hacemos en realidad cada 2 años, pero hace 4 años que no teníamos una asamblea presencial. Obviamente por razones de la pandemia tuvimos que hacer nuestra anterior asamblea virtualmente. Nos volvemos a encontrar después de 4 años aquí en Tegucigalpa, Honduras, con el Foro Dakar como anfitrión, y obviamente nos convoca analizar, reflexionar más a profundidad sobre la complejísima problemática que estamos enfrentando en la región en torno a la educación por efecto de la pandemia, pero no solo por efecto de la pandemia. Y nos convoca también el fortalecimiento, diría yo, de nuestros compromisos y de nuestra agenda por una educación pública, como lo dice el lema de esta asamblea, una educación pública transformadora. Entonces, estamos aquí por eso. Comenzamos nuestra asamblea el día de ayer, en realidad, el día lunes 7 comenzó nuestra asamblea. Tenemos 5 días intensos de trabajo en los que estamos reflexionando sobre el contexto que vivimos, sobre el impacto de la digitalización en el ejercicio del derecho humano a la educación, sobre el financiamiento público y la justicia fiscal como estrategia para contar con recursos suficientes para la educación que necesitamos, sobre el tema de género, las desigualdades de género en educación, la prevención y la sensibilización de violencia de género en nuestras escuelas, en nuestros colegios, en nuestros espacios educativos, entre otras temáticas. Y termino diciendo lo siguiente: como es una asamblea, también tenemos cuestiones institucionales, ¿no? Informe, plan estratégico, elecciones, estas cuestiones que hacen a la vida de una organización como la nuestra. ¿Ya es segunda vez que están en Honduras? ¿O es primera vez? Yo creo que como CLADE es la primera vez que se hace una asamblea. Sí, es la primera vez en Honduras, ¿verdad? Y en esta oportunidad, como Foro Dakar Honduras, que además somos miembros de la CLADE, somos, como bien lo ha dicho ella, los anfitriones, pero que tenemos también en toda esta semana
mucha expectativa. Justamente el día de hoy, 8 de noviembre, hemos estado reflexionando con la sociedad hondureña, ¿verdad? Académicos, funcionarios de Estado, estudiantes y desde luego las organizaciones de sociedad civil sobre la importancia de la financiación de la educación y también la importancia de tener unos enfoques transversales, intersectoriales, sin olvidar, digamos, todo el tema de las emergencias, ya sea emergencias por cambio climático, ¿verdad? Honduras no se ha quedado al margen, todos sabemos lo que hemos vivido, sabemos la situación en que está la infraestructura escolar y también lo que provoca en nuestro país, digamos, una emergencia. Siempre no solo afecta a la familia que deja su casa, sino que nuestras escuelas, por la ausencia de no tener albergues y lugares, entonces se afecta directamente a los centros educativos. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro tiene claro, y es luchar por una educación inclusiva, una educación que sea para todas y todos, sin distinción alguna. En ese sentido, ¿cuáles son esos objetivos o ese camino que se debe llevar para poder fortalecer una educación pública, en este caso, pues, en nuestro país? Bueno, nosotros como espacio de organizaciones de sociedad civil tenemos una propuesta clara y hemos venido trabajando en ella de lo que debe de ser, digamos, la inclusión, y esa también empieza con la financiación. Y por eso tenemos pues una propuesta de que los presupuestos, además de ser aumentados, porque tenemos una población educativa que demanda mayor financiación, más profesores para tener una educación realmente donde el niño sea atendido, también que sea desagregado, o sea, cuánto de ese presupuesto nacional, de ese presupuesto general que asignamos, lo vamos a asignar, por ejemplo, a la población que sufre alguna discapacidad, o lo vamos a asignar para que las niñas puedan accesar a un mayor conocimiento de las tecnologías y que este conocimiento no solo siga siendo un conocimiento de los niños porque así lo dicta la sociedad. O sea, ¿cómo hacemos esos presupuestos que fortalezcan y vengan a hacer que esa brecha de desigualdades se reduzca cada vez más? Y la pandemia fue una situación bien difícil en nuestro país, pues obviamente nos golpeó no solo la economía, sino también la educación. La deserción en la educación fue bastante grande. De hecho, pues sabemos que muchos niños no podían, sus padres, comprar una recarga para recibir clases virtuales. Habían lugares que eran inaccesibles para el internet. Entonces, estas son situaciones que se deben ir trabajando para futuros problemas que se puedan venir. Absolutamente. Nosotros sentimos, digamos, que el análisis que tenemos desde la CLADE, porque no es un asunto solamente de Honduras, es que ha sido una realidad en toda la región latinoamericana y caribeña. La pandemia, digamos que la pandemia fue un periodo terrible, pero nos hizo ver ya como sin posibilidad de mirar para otro lado, cómo estaba la situación. Así es. Nos hizo ver cómo eran de grandes las brechas, las diferencias, las desigualdades, y también nos hizo ver cómo nuestros estados no estaban preparados, de hecho, no están preparados para enfrentar situaciones de esa naturaleza, ni de ninguna naturaleza que sea emergente. Entonces, es interesante que lo hayamos podido ver, porque nos pone en situación de, muy bien, esto no nos puede volver a suceder. ¿Qué tenemos que hacer para que esto no vuelva a suceder? ¿Cómo nuestros estados realmente están preparados? ¿Cómo nuestros sistemas de educación pública están preparados para que nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes, las personas jóvenes y adultas que necesitan también oportunidades educativas, tengan posibilidad de continuar sus trayectos aún en situación de emergencia de la mejor manera, de la manera que se merecen, que nos merecemos todos y todas, por supuesto, no tengan que interrumpirlas, no tengan que irse, porque luego el retorno es doble y triplemente complicado, por muchas razones, porque los chicos y las chicas ya no quieren regresar, porque tienen que aportar económicamente a sus casas y ya no tienen tiempo de regresar, porque el sistema no está adecuado para recibirlos en las nuevas circunstancias y quiere recibirlos otra vez iguales, y resulta que la pandemia nos ha transformado a todos. Entonces,
Hay mucho desafío por Y enfrentar. otro problema que pues ha habido en el regreso de clases es también el problema de infraestructura, porque muchos centros educativos, obviamente, tanto tiempo que se estuvo, prácticamente 2 años, sin poder ir a clases presenciales, muchos de los centros educativos se descuidaron o los abandonaron y hubo un deterioro de los mismos. Sabemos que en nuestro país hay un problema de infraestructura en el sector educativo y sin embargo, post pandemia pues ha sido aún más. O sea, el desafío, digamos, que se tiene, digamos, como país y como gobierno es rehabilitar estos 14.500 centros educativos, ¿verdad?, que tenemos en malas condiciones. Pero además de eso, también es cuántos nuevos vamos a construir como sociedad para no seguir con esas escuelas unidocentes, que solo tenemos un aula en muchas de las comunidades rurales con para un varios solo grados. Exactamente, Sí. ¿verdad? En condiciones que también no son dignas, porque la escuela también tiene que dignificar y tiene que dignificar al docente y también al niño. O sea, el espacio, el entorno te invita o no Sí, a ir a porque la escuela. eso afecta también las edades, ¿verdad? No podemos poner niños de 7 años, con 9 años, 12 años en una misma aula de clase que llevan una enseñanza totalmente distinta porque obviamente es por grados y en una misma aula, ¿se imaginan ustedes darles diferentes temas en una misma aula con tantos estudiantes? Entonces eso también no se puede. Por eso son los desafíos que creo que tenemos de los sistemas educativos y entonces ahí la importancia también, mire, de financiación, pero de mirar también la calidad. Y la calidad no solo es una responsabilidad del docente, sino que es también con qué materiales cuenta, dónde están esos libros de texto, ¿verdad? Dónde está ahora el acceso, digamos, a los dispositivos electrónicos, dónde está la conectividad. Por eso vemos de buena forma, digamos, que el gobierno pueda fortalecer la empresa nacional de energía eléctrica, la empresa de telecomunicaciones, porque es lo público, digamos, fortaleciendo lo público. Los niños necesitan conectividad. Y en Honduras tenemos un 17% de la población que tiene acceso a la conectividad, pero eso no quiere decir que es el dispositivo correcto como para que puedan los niños de una familia recibir clases. O sea, una cosa es para recibir una llamada y otra cosa es para que un niño se eduque a través de este dispositivo que hace la mediación entre el docente que está o no está presencial. Entonces tenemos pues como sociedad ser vigilantes y también como Estado cumplir con estos compromisos internacionales y que el nuestro es signatario. O sea, tenemos un compromiso, ¿verdad?, con el ODS 4 de mejorar y hacer universal la educación. En ley nosotros nos hemos comprometido con educación pública y gratuita un promedio de 12 años, pero para eso tenemos entonces que ir trabajando ese marco de políticas educativas y ese marco de políticas por la financiación, con desagregación de gastos y decir cuánto es, para qué y cómo, y no un presupuesto que también es muy flexible a veces y que se prioriza no siempre lo que debe ser priorizado. Yo creo que los presupuestos, en este caso en el área de educación, también es importante que vayan dirigidos a los sectores que en realidad deben ir, porque muchas veces el problema es que se ha dado un presupuesto, pero esos presupuestos no son ejecutados de la manera correcta y eso es un punto muy importante también. Es un punto muy importante y por eso cuando nosotros hablamos de financiamiento de la educación, hay como varias condiciones en ese financiamiento. El primero es que tiene que ser un financiamiento público, que no esté sujeto a deuda, porque si el país se endeuda para poder tener recursos para invertir, entonces deja un problema de largo aliento a las generaciones que vienen, no termina nunca de salir de un problema financiero y todo el tiempo está como amarrado a una deuda. Entonces, nos parece fundamental que sea público, eso no significa que no haya, por supuesto, solidaria cooperación y respetuosa con la cooperación internacional, por supuesto, muy bienvenida, siempre y cuando no intervenga en la política pública y no le quite soberanía en sus decisiones a cada uno de los estados y demás. Entonces, ese financiamiento público tiene que ser suficiente en términos de cantidad
pero también bien invertido, priorizando lo que hay que priorizar y además controlado en su ejecución. O sea, cómo se invierte, en qué se invierte, cómo produce cambios efectivamente, y eso es una labor del Estado, de su institucionalidad, pero también es una labor de nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, hacer veeduría, ¿no? Control social, ver qué está sucediendo, que las comunidades educativas puedan ver en qué se está invirtiendo, si se está invirtiendo en lo que realmente necesitan los niños, las niñas, los adolescentes, en fin, es un tema de todos, no es solamente un tema del Ministerio de Finanzas, aunque es un tema fundamental del Ministerio de Finanzas y del Ministerio de Educación, sí, lo que es un tema de todos. Entonces, sí nos parece que lo del financiamiento hay que verlo como en detalle, como refinadamente, porque no es solo que tengamos el dinero suficiente, sino en qué lo vamos a invertir, cómo lo vamos a invertir, con qué resultados lo vamos a invertir, cómo estamos produciendo un cambio realmente con esa inversión que se está haciendo. La clave tiene objetivos trazados, pero estos objetivos van acompañados por una metodología, si nos puede hablar de la misma. ¿La clave o la asamblea que tenemos esta semana? Como la clave. Bueno, como la clave, nuestro mayor objetivo es efectivamente lograr que en todo el continente contemos con una educación pública, gratuita, de calidad, laica, pertinente, inclusiva y demás. Cuando decimos gratuidad, quiero hacer esta salvedad porque me parece una salvedad muy importante. Nosotros estamos hablando de gratuidad porque sabemos que ya nosotros como ciudadanos estamos pagando la educación cuando pagamos impuestos, cuando le aportamos al Estado. O sea, la educación que nosotros nos merecemos ya está pagada por nosotros mismos, que somos los que aportamos los impuestos. Y es un derecho. Y es un derecho, no es un favor que los estados nos están haciendo, no es filantropía, no es caridad, no es, ay, qué tan lindo es el Estado que nos da, no. El Estado tiene que garantizar el derecho, nosotros estamos pagando otros impuestos, no todo el mundo paga los impuestos que tiene que pagar, eso es otro problema, pero bueno, así que nuestra educación ya está pagada. En ese sentido, tiene que ser gratuita, no podemos pagar más por lo que ya estamos pagando, que es un derecho. Además, dicho lo anterior, eso es nuestro objetivo central. Y esta semana estamos así como muy concentrados en trabajar desde una metodología sumamente participativa que nos permita de verdad reflexionar críticamente, afinar nuestras propuestas y nuestras estrategias para los próximos años en ese camino que hacemos para lograr que la educación sea un derecho garantizado para todos y para todas. Así es. Bueno, en estos días que se va a estar llevando a cabo la asamblea, ¿cuáles son esos temas principales que se van a estar llevando a cabo, que van a exponer y quiénes van a formar parte también de la misma? Bueno, formamos parte de la misma todos los que somos miembros de la CLADE, ¿verdad? Organizaciones de toda América Latina, pues hablamos del Caribe también, de Centroamérica, México, ¿verdad? Y los temas pues van de, digamos, uno de los puntos cruciales es lo que ya ha dicho Nelcy, es la educación pública, pero también es la inclusión. También estamos abordando todo el tema, digamos, de la perspectiva de género, el acceso a las tecnologías y cómo estas también pueden cambiarnos y cuáles son esos efectos positivos que pueden dejar en nosotros y en nuestra sociedad. De hecho, nosotros buscamos una educación que es transformadora y en este proceso de transformación estamos hablando entonces de sistemas educativos que busquen transformar personas a través del conocimiento que se ofrece a través de sus maestros. ¿Eso qué significa? Que cuando estamos hablando de que en nuestros países se trata de tener unos nuevos sistemas de educación, también lo miremos desde esas perspectivas. O sea, porque estamos hablando del conjunto de América Latina, no solo de un país en particular. Sabemos que hay diferentes propuestas y esto sí nos interesa, ¿verdad? Y que también lo público tiene que ser de calidad en varios sentidos, no solamente en el hecho de que muchas veces creemos que de calidad es porque tenemos la energía, pero no.
Y en lo público también se tiene que invertir, no es que porque sea público entonces voy a decir, muchas veces he escuchado la frase y me la han dicho, pero es que es público. O sea, porque es público tiene que ser una educación que no le va a dar los conocimientos a los niños para que puedan, digamos, defenderse y ser creativos y apostar por la ciencia, por la tecnología, por ser más humanos y más sensibles. Claro que tenemos que apostar por eso, por un sistema que le dé esos valores y esas herramientas. Entonces, ese es nuestro debate compartido entre todos. Así es, bueno, ¿qué les parece si vamos a una pequeñita pausa y al volver vamos a seguir hablando acerca de este tema tan importante y vamos a hablar también de este foro que se está llevando a cabo en estos días, pues un foro muy importante de la educación pública en nuestro país y también en Latinoamérica. Así que ya regresamos con más de Gobierno Abierto. Seguimos con más de su programa Gobierno Abierto, hoy con un tema muy importante, pero para ello también necesitamos saber qué significa el Foro Dakar. El Foro Dakar es un espacio de organizaciones de sociedad civil que se organizan justo con los acuerdos de Dakar que los gobiernos pretendían lograr al año 2015. En el 2003, entonces, diferentes organizaciones aquí en Honduras tomamos la decisión de agruparnos en un espacio y le dimos por nombre Foro Dakar con el propósito de monitorear y también de contribuir con propuestas para mejorar la educación pública y fortalecer el sistema educativo nacional. Las organizaciones que estamos ahí nos autorrepresentamos y construimos propuestas, ¿verdad? Y también estamos relacionados tanto con la CLAD en América Latina como con la campaña mundial de la educación, que es la CME, que es un movimiento mucho más global, y diríamos global en el mundo, ¿verdad? Para trabajar todos en conjunto por garantizar el derecho humano a la educación, desde garantizarlo por parte del Estado y también garantizar su gratuidad. Cuando usted me habla de organizaciones, ¿se refiere a varias organizaciones? Son organizaciones, digamos, que en Honduras llamamos organizaciones de desarrollo, pueden ser centros de investigación, unidades académicas de las universidades, agencias que trabajan por los derechos de los niños, trabajamos organizaciones de mujeres por el derecho a la educación de las mujeres y sobre todo el acceso de las mujeres a la escuela, a la educación y la tecnología también. Son todas esas asociaciones que de alguna u otra manera pues fortalecen la educación pública. De una u otra manera, yo diría que mucho, ¿verdad? Se trabaja fortaleciendo las escuelas y sobre todo con la población más excluida, porque es ahí, digamos, donde está el mayor interés de nuestro espacio para que la población que está fuera del sistema, como tenemos más de 500,000 de niños fuera del sistema educativo, niños que no pueden llegar por pobreza, como hablábamos hace un rato. Durante la pandemia tenía una madre o una familia que elegir si de 3 niños que iban a la escuela, uno hacía la tarea escolar porque solo tenía un celular, y los 3 tenían que conectarse a la misma hora. ¿Y se imagina usted estar en una misma jornada de clases? ¿Qué tan difícil podría ser? Era eso justamente, cómo lo hacía, ¿verdad? Entonces, esas debilidades o esas faltas de un enfoque intersectorial del Estado hacia la política educativa, porque también entran otros puntos ahí. Nos quejamos mucho de los bajos rendimientos de aprendizaje, pero ¿qué tanto estamos vinculando la alimentación de nuestros niños con los aprendizajes, verdad? ¿Qué tanto vinculamos la salud también con la escuela? O sea, la escuela en sí misma no puede resolverlo todo. Entonces tenemos que tener unas políticas diferentes que se encuentren. Y justamente en estas propuestas de nuevos sistemas de educación, creo que se presenta la oportunidad de poder hacerlo diferente, ¿verdad? Y de que estas exclusiones y estas brechas y lo que son las diferentes secretarías de Estado puedan sentarse y realmente planificar una estrategia que logre universalizar la educación y podamos lograr que esos
excluidos o esas excluidas por el sistema puedan nuevamente retomarlo. Y aquí hay otra población que también se nos queda, son los niños y los jóvenes que vienen retornados por migración, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y es ahora también que podemos plantear una política y los lineamientos de cómo vamos a recibir a nuestros niños o cómo vamos a acompañarles en el camino hacia esa búsqueda de una nueva realidad. Creo personalmente, y tenemos también esa confirmación en el Foro Dakar y en CLADE, ¿verdad? Y todos los estudios que se hacen, nadie se va de su país porque quiere irse. Así es. Usted se va a otro país porque quiere estudiar, pero quiere volver a su país, una mejor vida. Pero cuando un país te está obligando a irte porque no hay trabajo, porque no tenés seguridad, el Estado entonces también tiene que mirar y oír con diferentes antenas. Y algo muy importante es que, por ejemplo, cuando estas familias deciden pues, irse del país en busca de una mejor vida y que muchas veces son retornados por situaciones que se dan en el camino, también está aquí la parte psicológica, porque cambiarle ese ambiente a un niño donde han vivido desde siempre, luego irse y a la vez por las situaciones que se dan regresar, entonces siento que ese es un problema que se les da y la parte psicológica debe ir acompañado también en ese sentido. Lo compartimos, porque además son los traumas que el niño vive. O sea, el niño vive un trauma que se desprende muy rápidamente, a veces ni siquiera la familia le avisa, le prepara que va a abandonar el país, pero todo lo que sufre en el camino, ¿verdad? Buscando, digamos, el punto seguro de cruzar la frontera. Pero al regresar también son otros traumas. Y es que sus compañeros ya avanzaron, que nuestra escuela no está lista para recibirlo y para acompañarlo en el aprendizaje que ya él no tiene porque lo dejaron atrás en cuanto al desarrollo del tema escolar. Y muchas veces también absorbe la frustración de los padres de familia cuando no logran el objetivo, en este caso cuando los retornan al país. Claro que sí. O sea, es difícil. Los niños son más perceptivos muchas veces que los adultos y tienen más conocimiento de la problemática que está viviendo su familia y su entorno de lo que nosotros los adultos podemos creer, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que también la escuela debe de tener todos los docentes que debe tener. En la actualidad un docente está desarrollando hasta los 9 grados y no está preparado para hacerlo. Y nos hacen falta los psicólogos, los consejeros, ¿verdad? Nos hacen falta los profesores de idiomas, o sea, para aprender una segunda lengua como lo manda la ley de educación también. Y esas son cosas que se deben tomar en estas nuevas propuestas de nuevos sistemas de educación. ¿De qué manera va acompañado la educación pública en la justicia social? Yo le contestaría esa pregunta de la siguiente manera. Nosotros luchamos por una educación pública y como creo que lo dije en algún momento ayer, no es por cualquier educación pública. Necesitamos una educación pública que realmente camine hacia un horizonte de otra sociedad posible, una educación pública que nos ayude a superar las desigualdades, que nos ayude a superar esta terrible concentración de la riqueza, esta terrible expansión de la pobreza, que nos ayude realmente a lograr sociedades justas, porque lo que estamos viviendo no se puede seguir admitiendo. No puede ser que tantos y tantos sectores de nuestras poblaciones cada vez sean más pobres, mientras unos pocos cada vez son más ricos y que mucha de nuestra gente no tenga oportunidades. Nosotros estamos hablando todo el tiempo de los grupos vulnerados, de los grupos vulnerables y no sé qué. Si vamos a ver las cifras, esos grupos ya no son la minoría, ya no son minorías. Y hemos pasado la mayoría. Y hemos pasado de pobreza a pobreza extrema. Y cada vez hay más categorías, ¿no? Cada vez más para abajo. Entonces uno dice, a ver, aquí algo no está bien organizado, algo no está bien estructurado, algo grave está pasando. Sabemos el problema, pero también debo buscar mecanismos para poder contrarrestar ese Y nosotros pensamos que desde la educación es posible trabajar en pensamiento crítico, en pensamiento creativo, en pensamiento
que haga propuestas, que nuestra gente, nuestra propia gente, lea esa realidad que lo está circundando, no la acepte y proponga cambios y empuje los cambios. La historia indica que si nosotros mismos no empujamos los cambios no se van a dar. Entonces, hay que trabajar en ello y los sistemas educativos pueden Algo muy hacerlo. interesante de todo esto, en lo que hemos estado hablando en esta hora de programa, es que muchas cosas que ustedes están tocando son parte del plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Uno de ellos es la merienda escolar, que se está implementando en las escuelas, que es muy importante, una alimentación adecuada y correcta, nutritiva, para las y los estudiantes. Eso les ayuda a que tengan una educación y que tengan un mejor rendimiento. En el caso también del acceso a sus libros, útiles escolares, a su material didáctico, a tener mejores aulas de clases, que es el caso de la infraestructura. Y en este caso se está implementando también, en este momento, se va a implementar a partir de 2023 los que son los nuevos uniformes escolares. Esto para reducir los índices de deserción. Aquí en nuestro país un uniforme más o menos viene costando entre 1.200 a 1.700 lempiras y mucha gente no tiene a veces el acceso o no tiene el dinero para poder comprar los uniformes, y hablábamos la vez pasada con Ilich Valladares que muchas veces hay familias que tienen hasta 3 hijos. Imagine usted comprar uniformes escolares para 3 hijos, es un dinero que de entrada que muchas veces los padres de familia no lo tienen, porque sabemos que también hay muchos niveles de desempleo en el país. Sin embargo, la medida de la gabacha va a venir a reducir, obviamente, en gran parte lo que es la deserción, porque muchas veces los padres de familia no mandan a sus hijos por un uniforme, y la presidenta de la República ha sido clara: ningún alumno, ningún niño, ninguna niña, ningún estudiante puede quedarse fuera de las aulas de clase solo por no tener un uniforme. Así es, y vuelvo con eso que tú estás diciendo a la cuestión de la famosa gratuidad. Es que el sistema educativo público tiene que proveer de todo lo necesario a los estudiantes y a las estudiantes, porque ya antes sus papás, sus mamás, los abuelos y todos han pagado los impuestos que tenían que pagar para que el sistema haga lo que tiene que hacer. Es completamente absurdo que en el sistema educativo público las familias tengan que pagar los materiales, tengan que pagar los uniformes, además de lo que ya han pagado y le han entregado a los estados. Eso no tiene ningún sentido. A eso nos referimos con gratuidad. La gente tiene que poder ir a la escuela, los niños, las niñas, los grandes, todos los que quieren ir, a la universidad también, no solamente a la escuela, también a la universidad, ir, y el espacio tiene que estar para ellos. Fíjese que le voy a contar un caso. Durante mi periodo universitario, yo me he quedado 3 veces fuera de un periodo universitario, solo por no pagar la matrícula. Uno paga como 150 lempiras. La razón es porque a veces se me ha olvidado, pero el sistema automáticamente, usted no paga los 250 lempiras, queda fuera y pierde su periodo. Imagínense perder un periodo universitario, que cuesta bastante estar en una ciudad, que es caro, estar en Tegucigalpa es caro, más cuando uno viene obviamente del interior del país, y muchas veces, quizás a veces por descuido, pero desde luego que quedar fuera del sistema educativo o de un periodo universitario solo por no pagar 250 lempiras, o sea, es bien difícil para una persona, más cuando una persona no tiene trabajo y se viene para el área urbana a poder, obviamente, sacar adelante su carrera. Entonces, son cosas que deberían ir mejorando. Yo aquí con lo de los uniformes y volviendo al tema y volviendo y retomando la gratuidad con todo el sentido de que la educación tiene que ser gratuita y el Estado tiene que proveer, y cuando decimos proveer también son los uniformes. Hemos estado en una reflexión en el espacio del foro diciendo, ¿realmente quitar el uniforme va a alivianar la carga del gasto a la familia o va a traerle al niño también una desigualdad mayor? Porque una cosa es tener un uniforme con el que yo voy todos los días y donde todos los niños, independientemente del ingreso que
mi mamá tenga, mi papá tenga, vamos igual. Pero ¿cómo vamos entonces a abordar cuando los niños empiecen unos a otros a ver que yo llegué con el vestido rosadito toda la semana? O sea, yo no estoy tan segura, y en el foro lo estamos discutiendo, de que esto realmente resuelva un problema del gasto de las familias que les vaya a ayudar. Creo que las políticas y las reflexiones deberían de ir en otro sentido. O sea, ¿cuánto sería la inversión para apoyar a las familias con los uniformes? Y en este sentido también vamos a disminuir el bullying, porque me temo que esto vaya más bien a fortalecer lo que hoy estamos llamando bullying, ¿verdad? Sí. Que es la burla del niño, el cuestionamiento de que voy y la vergüenza que pueda sentir un niño o una niña de ir todos los días con el mismo vestido, y que esto vaya a traer también más deserción escolar de la que tenemos en estos momentos. Bueno, más reflexión ahí. Yo quiero hacer solo una precisión en esta intervención de Aminta, porque me parece muy importante que el enunciado, o sea, si parte de la política educativa, de la política pública para garantizar que los chicos y las chicas y todos puedan ir a los espacios educativos, es asegurar uniformes para todos y para todas, eso no es una ayuda. Es que el Estado no nos ayuda. El Estado tiene que hacer lo que le corresponde hacer. Es garantizar el derecho. No nos está ayudando, está haciendo lo que tiene que hacer con nuestra propia plata. Así es. No es con la plata de otros. ¿De dónde sale la plata? Es nuestra propia plata como ciudadanos y ciudadanas de un Estado. Es nuestro dinero. Es correcto. Entonces, digo porque para que no entendamos que no es un gesto generoso. No, es una obligación. No, o sea, los uniformes que se van a implementar a partir de 2023 se van a hacer a través de un pilotaje. O sea, para eso el ministro de Educación ha sido claro que hay que ser responsables, no se puede jugar con la educación de los niños y de las niñas. Se va a hacer en primera instancia un pilotaje y desde luego se va a proveer a aquellas escuelas donde los niños tengan mayor ingreso económico, ¿verdad? Porque sabemos que hay escuelas que los padres de familia pues tienen esa oportunidad de poder comprar un uniforme, 2, 3 uniformes, pero hay escuelas que no. Y entonces el problema es ese, que muchas veces por un uniforme un niño no puede ir. O sea, para mí no es inaudito de que un niño por un uniforme no vaya a un salón de clases. Hay que asegurárselo. Y dejar de recibir el pan del saber. Yo recuerdo que cuando estaba en la escuela, a mí mi mamá me compraba 1 o 2 uniformes y ahí tenía que durar con un uniforme todo un año, y a veces gastadito el cuello, pero ahí tenía que seguir. Pero hay muchos padres que no tienen la oportunidad de poder adquirir un uniforme. Sin embargo, como usted dice, es un deber del gobierno, pues es darle esos... Ese es el punto clave, ¿verdad? Por ejemplo, incluso cuando usted nos dijo, perdí por 250 lempiras, o sea, es que cuando hablamos de la gratuidad, y nuestra misma ley lo sustenta, ese es el verdadero sentido de la gratuidad, porque cuando usted paga 250, cuando compramos los uniformes, entonces la educación no es gratuita, ¿verdad? Porque ya pagamos los impuestos. Ya pagamos, como ha dicho aquí Nelcy, y además tengo que pagar otro costo. Entonces, lo que se tiene que hacer es revisar las políticas. Tenemos que revisar dónde le estamos colocando también más dinero. ¿No será que el dinero lo estamos colocando en otras secretarías de Estado que necesitan menos dinero? Sí. Y que deberíamos entonces reorientarlo a los uniformes que nos hacen falta para nuestros niños, que a la merienda escolar, que hace mucha falta ahorita, porque como ya somos la mayoría en exclusión, no la minoría en exclusión, ¿sí? Entonces tendríamos que mirar cuáles son las políticas, y ahí es el sentido de que si vamos a crear lo nuevo o si lo vamos a transformar el sistema, entonces cuáles son esas nuevas políticas que debemos abordar. Y algo muy importante es que la educación es la clave para el desarrollo de los pueblos. Y desde luego una educación debe ser
integral, inclusiva, y yo creo que ese en ese sentido estamos de acuerdo los tres. En eso no tenemos discusión. Estamos de acuerdo. Bueno, Totalmente. ya para ir finalizando, acerca de la asamblea que se está llevando a cabo, algo muy importante es que este día también se llevó a cabo un tema a discusión en el cual pues obviamente estuvieron bastantes personas que formaron parte, si nos pueden hablar de la misma. Bueno, hoy hemos estado abordando los desafíos de la educación desde una perspectiva más latinoamericana, ¿verdad? También hemos estado escuchando cuál va a ser el planteamiento o es el planteamiento de la refundación del sistema educativo nacional. Hemos abordado, digamos, todo el tema de la justicia fiscal y la financiación de la educación, porque la refundación también de un sistema, también cuánto dinero le vamos a colocar para realmente transformar, porque no es hacer lo mismo con un nombre diferente, sino que va a ser diferente o que va a ser lo creativo en este sentido. Hemos abordado también todo el hecho de que la educación debe de hacerse desde una perspectiva, digamos, intersectorial, intersecretaría de Estado, tener realmente esa planificación, ¿verdad?, de Estado, de hacer políticas de Estado y no las políticas del gobierno. O sea, ¿por qué? Porque el gobierno termina 4 años y luego el otro cambia, ¿verdad? Y no dan seguimiento. Y no dan seguimiento. Y entonces, ¿qué hay? Un gasto innecesario, porque cambiamos cada 4 años la libreta y es lo que no se debe hacer. Es qué queremos de nuestro sistema educativo en los próximos 50 años. ¿Por qué tenemos que pensar siempre en los 2, 3 años? ¿Por qué tienen que ser nuestros países laboratorios de los países desarrollados con nuestra educación? ¿Por qué se juega con nuestros niños y nuestros jóvenes? O sea, ¿por qué lo permitimos? Entonces, ¿qué hemos estado hablando este día también? Es alzar la voz. Y alzar la voz es cuando nos empoderamos de nuestro derecho a la educación, de nuestro derecho a esa financiación, que no es una filantropía, es una responsabilidad del Estado. Así es. ¿Sus palabras finales? Bueno, yo invitaría a toda la sociedad hondureña, a la gente común y corriente, a que no deje estos temas en manos de unos pocos, a que participe, a que opine, a que se entere, a que se informe, porque finalmente son nuestros hijos y nuestras hijas, son nuestros sobrinos y nuestras sobrinas, somos nosotros mismos que vamos a la universidad, al posgrado, al no sé qué, o que cuando ya somos muy grandes queremos seguir aprendiendo y tenemos derecho a seguir aprendiendo. Entonces es un tema que nos toca en nuestra vida cotidiana y que no podemos dejar en manos de unos pocos. Así que más bien es una invitación a que participemos, a que nos informemos, a que estemos atentas, a que le hagamos seguimiento a las políticas del Estado y a la implementación de esas políticas por parte de este gobierno aquí en Honduras y en el conjunto de la región Latinoamérica y Caribe. Así es. Bueno, yo creo que de lo que hemos hablado es el hecho también y para cerrar lo que en este día se habló y en este momento, es que la educación no es un asunto solamente que lo tiene que dirigir el Estado. Hay una responsabilidad de cada ciudadano, de cada padre, de cada madre. Si bien la acción de enseñar la hace el docente, la hace el profesor, o sea, la acción de educar y del sistema corresponde a la sociedad y a cada ciudadano. Y en ese sentido, entre una mayor participación y democracia haya, construyendo lo que queremos en la educación, creo que Honduras va a ganar si logramos esa participación y esos procesos democráticos, pero realmente democráticos. Así es. Bueno, yo les agradezco por habernos acompañado. La verdad que los temas de educación son muy importantes en nuestro país, más para los pueblos de Latinoamérica, que sabemos que hemos estado pues al margen de situaciones bien difíciles, en diferentes contextos, y en ese sentido pues les agradezco por habernos acompañado y esperamos obviamente tenerlos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a ti. Claro que sí. Bueno, recuerden ustedes que es importante cuidarnos, reflexionar en cómo ponemos en nuestros cuerpos y espacios
en esta lucha incesante por el derecho a la educación. Con el autocuidado radical se avanza en la lucha por el derecho humano, la educación, una lucha que es también por la justicia social, ambiental, fiscal. Así que les agradecemos por habernos acompañado una vez más en su programa de Gobierno Abierto. Buenas noches, con permiso.